ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído de mí desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Señor, te ruego de tu gracia para estos momentos. Estoy totalmente descalificado e indigno, Señor, de poder predicar tu palabra. Vengo en toda debilidad delante de ti, Señor, a rogarte que tengas compasión de mí, que me permitas realizar esta tarea, Señor. Hay debilidad en mí, Señor, hay falta en mí, Señor, y necesito que me ayudes, que tú suplas, Señor Jesucristo, lo que yo tanto necesito, y que permitas que tu iglesia pueda entender el mensaje que necesita escuchar de acuerdo a lo que hemos leído, Señor. Te ruego, Señor, que haya dirección en esto que estamos a punto de ver, Señor, que haya una estructura y que me des la capacidad de plasmarla, Señor Jesucristo, en la vida, en la mente, en el corazón de tus hijos. Te ruego, Señor, que tú te glorifiques, por favor. Te lo pido en tu precioso nombre. Amén. Pueden sentarse. Amén. Bueno, en esta porción, en esta porción, solamente en estos versos encontramos, miren, encontramos exhortación. Fíjense nada más. Encontramos exhortación, encontramos advertencia, encontramos declaraciones. Estas declaraciones tienen una facultad eterna, ¿ok? Son declaraciones con poder eterno. Pero también en esta porción encontramos la causa de la carta. Y no solo de esta carta, sino que en la porción que acabamos de leer encontramos la causa del por qué se escribió Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan. La causa de la carta, va a mantener su Biblia abierta, por favor. Se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2. Verso 26. Esa es la causa de la carta. Okay, la causa de la carta es el verso 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Ahora, entendamos lo siguiente. Juan se escribe por ahí entre los años 90 hacia arriba. El último libro que se escribe es Judas. Y Judas se escribe, no hay una fecha exacta, hermano, y dicen que hay entre los 70s y 80s. Muchos se inclinan que son los altos 60s. Si fuese los altos 60s, quiere decir que hubo 20 años aproximadamente donde no hubo una expresión apostólica. Ahora, esto nos sirve mucho para entender que durante esos 20 años ocurrió algo.
Durante esos 20 años se diseminó, empezó a crecer una corriente que es la que es la que el apóstol Juan habla y está atacando, hemos hablado mucho de ellos, de los gnósticos, ¿ok? Pero hoy voy a meter otra palabra que es necesario meterla, no es mucho mi placer hacerlo. Y hoy voy a meter una palabra que se llama docetismo, docetismo. A ver, repita conmigo, docetismo. Como acaba de decir como dulce, pero dice docetismo. Docetismo. Esta palabra docetismo es muy importante porque esta era una corriente filosófica que había crecido tanto al grado que desvirtuaba la enseñanza propia de que Cristo es el Hijo de Dios, de que Cristo es el Dios humanado. La palabra docetismo viene, o la palabra, no voy a meterme en esta palabra, pero quiere decir alguien que se parece a. Entonces ellos decían que el que estaba ahí se parecía a Cristo, pero no era Cristo, que era nada más, escuche esto, que era solamente un fantasma. ¿Ok? Entonces esto es una total herejía, porque si esto es de esta manera, entonces la iglesia sigue en sus pecados. Y entonces la iglesia sigue condenada. No hay salvación. ¿Por qué? Porque el Mesías, el ungido, el Cristo, que es exactamente lo mismo, ungido, Mesías y Cristo es exactamente lo mismo. Entonces no ha venido. Pero por eso Juan envía esta carta. Por eso Juan la envía. O sea, yo les escribo esto para dar respuesta a los que se han metido y están entre ustedes. Empecemos. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Dice así: hijitos, una clásica frase del apóstol Juan. Hijitos, esta es la última hora. La última hora. Mientras el apóstol Pablo hablaba de los últimos tiempos, el apóstol Juan habla de la última hora. Mi pregunta es, ¿qué es más cerca? ¿Los últimos tiempos o la última hora? Yo no soy, es la pastilla que me comí. ¿Qué es primero? ¿Los últimos tiempos o la última hora? Ahora, aunque el apóstol Pablo, y si usted puede ir conmigo a Segunda de Tesalonicenses, vamos a leer un poco, hermanos. Ay, Dios santo, a ver cómo nos va. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso del 1 en adelante. ¿Qué pasó? ¿Soy yo? No me digas eso. Perdóname, José. Ojalá que... Gracias. Segunda, ay, mire, estoy en primera. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 al 12. Mire, escuche. Tú pues, hijo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. No, estoy mal. Estoy en Timoteo, perdón. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿ok? Tesalonicenses, esta es la segunda carta, bueno, está entre Gálatas y Tesalonicenses, la segunda carta que escribió Pablo, ¿ok? Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ponga esto en mente. Esta carta se escribió en los 50s, ¿ok? 50s. Entonces, Rodolfo, de los 50s a los 90s que se escribió primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis, hay una aproximación de 40 años aproximadamente. Pero escucha lo que Pablo está escribiendo 40 años antes aproximadamente. Y dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ya lo estaban esperando, hermano. Ya lo estaban esperando. Y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, este es el pedimento, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor se acerca. El día del Señor es lo que se conoce como la perusia. O sea, cuando el Señor venga nuevamente, la segunda venida, ¿ok?
nadie os engañe en ninguna manera, porque esta segunda venida de Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía es negar la fe. Entonces, una señal para que el Señor venga es que se niegue la fe. ¿Qué es negar la fe? Bueno, la fe en sí no es propiamente, en este caso, no es propiamente el creer como una fe salvadora de creer. Ahora la palabra fe aquí se está refiriendo, ¿está conmigo, hermano? Se está refiriendo a la palabra como un dogma. ¿Qué es un dogma? Es un conjunto de enseñanzas. Entonces, aquí la fe, soy yo. Aquí la fe es el conjunto de enseñanzas. Es el conjunto de enseñanzas, es lo que yo creo. Es el conjunto de enseñanzas. Escucha lo siguiente. Dice, nadie os engaña en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Escucha, se levanta en contra de todo lo que se llama Dios. Ve el verso 4 conmigo. Y es objeto de culpa, es objeto de culto. Entonces, la palabra anticristo es alguien que se pone en el lugar de, es decir, que usurpa el lugar de y que está en contra de. Vea lo siguiente, la palabra anti, o sea, Cristo, obviamente, Mesías ungido, se refiere a lo siguiente: a alguien que se opone, sí, mejor, gracias. Gracias, ya me van a llenar aquí de parches. A alguien que se opone o que toma el lugar de, ¿ok? Vamos a relacionar esto con, por favor, con Primera de Juan capítulo 2, verso 18. Vamos a relacionarlo. Dice así: hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, singular. El anticristo viene, singular. De lo que está hablando acá el apóstol Pablo. Pero vea lo que dice a continuación. Dice, así ahora han surgido muchos anticristos. Muchos anticristos. ¿A quién le llama anticristos el apóstol Juan? A todo aquel que desvirtúa la enseñanza apostólica, al que la desvirtúa, al que la tuerce, a ese le llama anticristo. Vea lo siguiente: por esto conocemos que estamos en los últimos tiempos. Ahora vea el siguiente verso. El siguiente verso es importantísimo. Dice, estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Salieron, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Un paréntesis aquí. El hecho, bueno, yo les decía que esta porción trae exhortaciones y de alguna forma trae advertencias. Esto parece una advertencia, pero es una exhortación. Esto parece una, hermano, esté conmigo en el verso 19. Esto parece una mala noticia, pero hermano, es una buena noticia. Hermana Mirna, el verso 19, no es una mala noticia. No lo es. Es una buena noticia. ¿Por qué? Porque el mismo Señor, a través de su palabra, personas que no encajan en la palabra, se tienen que ir porque no encajan en la palabra. O sea, no encajan en lo que está aquí. Ahora, pero también esto es una advertencia a la misma vez. Para decirnos, hermana Sol, que no porque usted tenga 20 años en la iglesia fulana de tal, quiere decir que usted es. O sea, o tampoco es porque usted se cambió de denominación, usted es un anticristo. No. O sea, el texto no se presta para esto, hermano. O sea, el texto no lo podemos aplicar a personas que están con nosotros, pero que el día de mañana deciden moverse a otro lugar,
pero siguen practicando las doctrinas esenciales de la iglesia. Hay doctrinas esenciales de la iglesia. Voy a mencionar unas cuantas que vienen a mi cabeza solamente. Por ejemplo, entender que la palabra de Dios, la Biblia es la palabra de Dios. Esa es una doctrina esencial. El monoteísmo es una doctrina esencial. Sí, que Cristo vino en carne es una doctrina esencial. Que la salvación es por gracia es una doctrina esencial. No es una doctrina esencial cuando va a venir Cristo. Esa no es una doctrina esencial. Pero es una doctrina esencial que sí va a venir Cristo. Esa sí es una doctrina esencial. No es una doctrina esencial cuando va a ocurrir el rapto. Esa no es una doctrina esencial. No es una doctrina esencial si usted se inclina al arminianismo o al calvinismo. Esa no es una doctrina esencial. No es una doctrina esencial si usted cree en los dones del Espíritu Santo o no cree en los dones del Espíritu Santo. Esa no es una doctrina esencial. Entonces, el apóstol Juan lo que está hablando es, ellos han rechazado que Cristo vino en carne. Es una doctrina esencial. Estos son anticristos. ¿Por qué? Porque están tomando el lugar de y están en contra de. Están tomando el lugar de y están en contra de. Sigamos leyendo, por favor. En el siguiente verso. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué quiere decir esto? Vosotros tenéis la unción del Santo. Bueno, hermanos, quiere decir lo siguiente. Cuando estamos hablando de la unción del Santo, estamos hablando de el Espíritu Santo propiamente. Pero usted tiene el Espíritu Santo no para que usted esté regalando el Espíritu Santo. De hecho, usted no puede regalar el Espíritu Santo. Con esto se cae una doctrina muy grande que anda por ahí, que supuestamente hacen un traspaso de, ¿cómo le llaman esto? Ayúdenme, ustedes que miran, un traspaso de unción, ¿verdad? Otra cosa, y otra palabrita, ayúdenme por el amor del Señor, que hacen, te voy a pasar el manto sagrado, ¿verdad? Bueno, no sé cómo se dice esta palabra, pero total de que oras por la persona y supuestamente la persona ahora ya tiene el doble de poder, porque el que tenía más el tuyo, pues ya son dos, ¿verdad? Olvídese, aquella... Una transferencia, gracias hermano, una transferencia de poder. Entonces, no hermano, no, o sea, el Espíritu Santo que está en su vida no es para traspasar, vaya, no brinca. Una ocasión me acuerdo estar escuchando, teníamos un programa de radio y me acuerdo que llevamos al programa de radio y estaba por ahí el que estaba antes que yo, el que estaba todavía en la cabina y le entra una llamada y me dice, espérame, ya no vas a acuerdas esta llamada, ya, toma tu llamada. Y dice, hermano, los espíritus brincan, dijo la hermanita, ¿verdad? O sea, tierna la hermanita, los espíritus brincan. Y yo me quedé como, ¿qué está diciendo? ¿Y qué va a contestar este tipo? Ya también pensando. Y luego dice, hermana, no entiendo, la hermana era mexicoamericana, entonces su español no era muy bueno, así de que hablaba un poquito, usted sabe. Y dice, los espíritus brincan. Y dice, ¿por qué, hermano? Porque es que mire, ahorita fui a la casa de una hermana y la hermana tenía alta presión. Y ahorita vengo y salí de su casa y ya siento que tengo alta presión y me brincó el... No, cuando está diciendo aquí que tenemos la unción del Santo, no es como para que nosotros podamos dar la unción a alguien más. Lo que está diciendo este verso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Qué hace el Espíritu Santo dentro de nosotros? Vaya a primera de Juan, perdón, vaya al Evangelio según San Juan, por favor. Verso 16. 16. San Juan, capítulo 16, mejor dicho. Ay, Dios santo. Vamos a ver cómo le hacemos aquí. Del 7 al 15 solamente. Pero yo os digo la verdad. Yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Hay tiempos, ¿verdad? Y cuando Él venga, o sea, la unción del que está hablando aquí es el Consolador, es la unción, es el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces,
Cuando el texto de Primera de Juan dice, y es que ustedes tienen la unción del Santo. Está diciendo, ustedes tienen el Espíritu Santo dentro, el cual de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. 12. Aún, escucha esto, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿A quién le está hablando aquí, hermanos? Acuérdense que el capítulo 14, del 13 en adelante, es las últimas horas de Cristo con los discípulos. Entonces, entienda bien lo que el texto dice. Entienda bien lo que el texto dice. Porque el texto dice que les va a enseñar todas las cosas. La pregunta es, ¿a quién le va a enseñar todas las cosas? Es única y exclusivamente a los discípulos, hermano. Con una razón, que los discípulos eran los que iban a escribir para luego cerrar el canon. Si nosotros decimos que esta palabra está activa, Henry, entonces yo tengo toda la autoridad de supuestamente recibir una revelación y escribir el libro de José o el libro de José Smith, ¿verdad? El libro de José Chávez. Y esta es la revelación de José. Estaba José Chávez un día de calor cargando unas piedras bien pesadas, se desmayó y no, se desmayó porque no tomó agua, ¿verdad? Y le vino una revelación, no, pues no había comido y tuvo una situación por ahí. Okay. Este texto es exclusivamente para los apóstoles. Lea lo siguiente, dice así: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿A quién? A los apóstoles. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo el que tiene el Padre, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso digo que tomará de lo mío y os lo hará saber. Cuando el texto nos está diciendo en 1 de Juan capítulo 2, verso 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo, se está refiriendo propia y exclusivamente al Espíritu Santo, que nos guía ¿a dónde? A la verdad, que nos convence de qué? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Okay? Es eso, nosotros tenemos la unción del Santo, y porque tenemos la unción del Santo, dice el texto así: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. La verdad, hermanos, no es un cúmulo de enseñanzas únicamente. O sea, la verdad es Cristo. Ahora, la función del Espíritu Santo es llevar a las personas a Cristo. ¿Ok? Otra vez, la tarea del Espíritu Santo es llevar a las personas a Cristo. El Espíritu Santo no es para ser adorado, válgase la expresión. Y sé bien lo que estoy diciendo, hermano. O sea, el Espíritu Santo nos dirige a nosotros que adoremos a Cristo. ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu que está en nosotros. ¿Ok? Nos lleva a adorarnos, nos lleva a someternos, a sujetarnos, a reconocer su señorío, a reconocer que Él es Dios. Sin el Espíritu Santo no podemos reconocer que Él es Dios. Solamente es a través y por medio del Espíritu Santo. Por eso es que hoy en día en muchas iglesias adoran la experiencia. A ver, le voy a dibujar esto. ¿Qué es adorar la experiencia? Usted habla con una persona y le dice: ¿qué tal el culto? Oh, estuvo muy bonito. Sí, dime, ¿qué es esto? No, hombre, ¿tú hubieras visto la hija de Lumiris, la chiquita? Brinque y brinque. Oh, qué bonito estuvo ese culto, porque ella brincaba y levantaba sus manos y lloraba y adoraba y cantaron bien bonito los hermanos, y el de la batería como que se desafinó un poquito porque le faltaba más fuerza allí, pero siempre el de la batería, ¿verdad? ¿Dónde está el de la batería? Ahí está. Pero estuvo tan bonito aquello. ¿Qué estamos haciendo? Adorando la experiencia. Pero sucede que el Espíritu Santo no fue para eso. El Espíritu Santo fue para llevarnos a Cristo. Por eso dice el texto de la siguiente forma. Dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque has tenido comunión con ella.
sino porque la conocéis. Y escuche, y esta verdad es una estructura que no cambia. Esta verdad es una estructura que no cambia, porque de ella no procede mentira. Es decir, Cristo no cambia su forma de pensar. Cristo no corrige su manera de pensar como hoy en día muchos pretenden hacerlo ver. No, es que lo que quiso decir Cristo fue esto. No, lo que quiso decir Cristo está escrito en su palabra, únicamente en su palabra. Pero ¿qué es lo que hacen? Mire, hermano, usted va a la tienda, y iba a decir las hermanas, pero no, los hombres también, van a la tienda y son una talla XL, pero quieren verse más delgados, se ponen una M, quieren entrar a fuerzas en la M, ¿verdad? Bueno, así pasa mucho con este texto. Con este texto queremos entrar, así de que lo estiramos. No, es que el texto quiere decir esto, lo estiramos para que mi pensamiento, escuche, mi pensamiento y mi doctrina quepan aquí. Pero eso no es hacer hermenéutica. O sea, hermenéutica es venir con la mente en blanco y permitir que el texto nos hable. Y el texto nos dice, la esencia de Juan nos dice que la palabra luz, verdad y vida se refieren ¿a qué? A una persona. ¿Quién es esta persona? A Cristo. A Cristo. Entonces el texto diría de la siguiente forma: no es escrito como que ignoran a Cristo, ignoran a la verdad, ignoran sus palabras, sino que lo conocen, han tenido comunión con la palabra. Hermano, de la única manera en que usted puede tener comunión con Cristo es por medio de ¿qué? De la palabra. ¿Le queda claro? No es por medio de experiencias estáticas. No es por medio de experiencias estáticas. No lo es. Es por medio de la palabra. Dice, sino que lo conocéis y porque de esta palabra, de esta verdad absoluta y total, no procede ninguna mentira. Esto es una buena noticia, porque nos está diciendo que la verdad nunca cambia. 22, acusa a alguien. El 22 está acusando a alguien. Este verso 22 es totalmente acusativo. ¿Quién es el mentiroso? Es que, ¿se acuerda cuando una ocasión el hombre de Dios le dijo, bueno, elijan ustedes por quién se van? O sea, ya basta. O se van por Baal o se van por Jehová. El texto lo que está diciendo aquí es exactamente lo mismo. ¿Quién es el mentiroso? Viene, hermanos, es que yo necesito que usted entienda lo siguiente. Yo sé que yo me miro de 28, pero Juan tenía 90. Aproximadamente Juan estaba anciano, hermano. Anciano. La historia secular nos dice que llegaban momentos en que Juan se sentaba en una especie de sillita y la forma en que predicaba Juan decía, Dios es amor. Era todo, o sea, con esto le estoy diciendo que las fuerzas de Juan estaban menguadas. Es un viejito que está ahí, es un ancianito que está ahí. Vaya, hermanos, había pasado por mucho este hombre, hasta que finalmente fue enviado a la isla de Patmos, donde recibió su revelación. Pero el texto lo que nos dice es, y quiero que usted se imagine a un anciano hablando, a un ancianito hablando, diciendo, a ver, ¿quién es el mentiroso? O sea, a ver, tráiganmelo, como yo me lo he hecho. ¿Quién es el mentiroso? Dice el texto, el mentiroso es el siguiente, dice el apóstol Juan, el mentiroso es el... Ahora, la palabra mentiroso aquí está haciendo referencia a alguien. Está haciendo referencia al padre de mentira, del cual el mismo Señor Jesucristo les dijo a aquellos hombres, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. O sea, ¿quién es el mentiroso? Dice el apóstol Juan. Y el apóstol Juan expresa lo siguiente: el mentiroso es aquel que niega que Jesús es el Cristo. El que niega que Jesús es el Cristo, es el anticristo. El texto lo que dice así es lo siguiente: el que niega que Jesús es el Mesías, es el anticristo. El que niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, es el anticristo. Y el que niega al Padre y al Hijo, lo desembaraña un poquito mejor en el verso siguiente. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre.
lo ideal sería que dijera, todo aquel que niega al Hijo también niega al Padre. Eso sería lo ideal que dijera, pero no está diciendo eso. Lo que está diciendo, el que niega al Hijo no tiene al Padre. Viene a mi mente ahorita de una manera los musulmanes. Ellos niegan que Jesús es el Mesías. Según la palabra que hemos leído, los musulmanes, ¿qué son? Sí, ¿verdad? Sí aprendió. A ver, otra vez. Los testigos de Jehová asumen que Cristo es solamente un buen maestro, un buen profeta. Hermanos, según la estructura que hemos leído, los testigos de Jehová, ¿qué son? Ay, hermano, ¿cómo le saca a usted? El texto otra vez, vamos a leerlo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, por mucho que se digan testigos de Jehová, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, la palabra confesar aquí es de suma importancia, porque la palabra confesar no es solamente hablarlo o vociferarlo, no. Dije bien la palabra, vociferar, sí. No es solamente hablarlo. La palabra confesar va muchísimo más allá que eso. La palabra confesar es reconocerlo como su Señor y hacer muestras reales de que es su Señor. ¿Sabe qué estoy diciendo aquí? Que todo aquel que confesaba a Cristo, realmente lo que estaba haciendo estaba firmando su acta de defunción. Era lo que estaba haciendo. Estamos casi a punto de entrar a una de las segundas persecuciones fuertes que hubo por ahí del año 90. ¿Okay? Así de que el que confesaba a Cristo, hermana, firmaba, por así decirlo, ya me morí, ya. ¿A quién le dejo ver los caballos? Ya me morí, ya me morí. Porque está confesando a Cristo. Muy distinto a lo que el día de hoy se entiende por confesar. Hoy le dicen, bueno, pues tú confiesa, ¿verdad? Con tu boca. Y cree con tu corazón. ¿Tú lo confiesas? Sí, yo lo confieso. Bueno, como tú no puedes orar porque te da vergüenza, yo voy a orar por ti. Y di yo. Y la otra persona, yo. No. Y di yo. Y la otra persona dice, tú. No, diga yo. Confesar, hermanos, es someterse, es ir debajo. Así de que el texto dijere así, el que confiesa al Hijo, él en consecuencia tiene al Padre. Juan 8. ¿Sí se están dando cuenta que todo lo que estamos viendo es de Juan, del Evangelio según San Juan? San Juan capítulo 8. Perdón, 14. San Juan 14, verso 8. Una plática muy interesante. Otra vez, recuerden que del capítulo 14, 13, un poquito, mitad del 13, 14, es las últimas horas, Gerardo, de Cristo con los discípulos. Es decir, el libro de Juan, Gerardo, se divide en dos partes. O lo podemos partir en dos partes. La primera mitad habla un poquito de las funciones de Cristo en la tierra, pero la última semana de Cristo usted la encuentra en los últimos capítulos. O sea, en la mera mitad se habla solamente de la última semana de Cristo estando con sus discípulos. Pero ¿qué dice el texto? 14, verso 8, esta plática es entre Felipe y Cristo. Y dice así, Felipe le dijo, Señor, bueno, voy a hablar del contexto. El Señor les dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. O sea, yo ya me voy, yo los voy a dejar aquí a ustedes. O sea, no se alteren, todo va a estar bien. Pero ¿cómo va a estar bien si tú no vas a estar aquí para defendernos? O sea, si nos respetaban eran por ti. ¿Cómo va a estar bien? Así de que Felipe, que es una de las pocas apariciones que hay en la Biblia, se atreve a decir algo. Felipe le dijo, Señor, está bien, ya te vas, pero muéstranos al Padre y nos basta.
Es como cuando no, mejor no. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Usted se imagina esa plática, hermano? Ya está. Yo me imagino esa plática. O sea, el Señor está dando su disertación, está hablando ahí, le está dando las advertencias, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que viene. Y Felipe, yo, como Pepito, yo. Estoy hablando, Felipe. Yo. Señor, muéstranos al Padre y mira, hay que quede todo. Muéstranos al Padre y nos basta. Yo me imagino al Señor Jesucristo, o sea, tiene así, yo me imagino al Señor Jesucristo y vamos a pensar que usted es Felipe. Felipe, así, hermana, imagínese mirando al Señor a usted. Felipe, hace tanto tiempo que esto, o sea, en 3 años y medio, ¿no has entendido, Felipe? Hace tanto tiempo que estoy con vosotros, dice el Señor. ¿Y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues me dices tú, muéstranos al Padre? Le vuelve a preguntar, es que las preguntas son fuertes. Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? Yo soy en el Padre. Tiempo presente. Es que, ¿no crees que, no está diciendo yo estoy? Dice, ¿no crees que yo soy en el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, si no puedes creer por mis palabras, esta es una cachetada. Créeme por las obras. Así de que el texto de Juan, lo que nos está diciendo es algo precioso. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, pero el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio. ¿Cuál es lo que habéis oído desde el principio? La enseñanza apostólica. La enseñanza apostólica, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. ¿En dónde? En el Hijo y en el Padre. O sea, va a haber un vínculo. Escucha, hermano. O sea, si tú estás en las enseñanzas que se han dado por medio de Jesucristo y los apóstoles en la Escritura, tú vas a permanecer en el Hijo y en el Padre. La pregunta, ¿y el Espíritu Santo dónde está? En el creyente. Ahora está en el creyente. Cuando tú permaneces, hermano, y no es que permanezcas en una denominación o en el nombre de una iglesia, es que permanezcas en la palabra, en la estructura de la palabra, en la verdadera palabra. Tú permaneces con el Hijo y con el Padre. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se puede separar de ellos. No se puede separar de ellos. Así es de que está ahí el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. ¿Por medio de qué? Por medio de la palabra del Señor. Es la palabra, al final de cuentas, lo que permanece en la vida del creyente, y lo que salva al creyente, y lo que regenera al creyente, y lo que hace de nuevo al creyente, y lo que construye al creyente. Es la palabra. Solamente la palabra. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis. O sea, es algo que es correlativo. Es correlativo. Si tú permaneces en la palabra, el Señor permanece contigo. Si tú permaneces contigo, tú permaneces en la palabra. No hay forma de darle vuelta a esto. No hay manera, no hay forma. Pero miren la promesa, o sea, vean lo que viene a continuación. Dice, y esta es la promesa que Él nos hizo. ¿Cuál es la promesa? La vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida eterna. La causa. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, permanece en vosotros. Hermanos, el texto lo que está diciendo es lo siguiente. Si usted ha recibido el Espíritu Santo en su corazón, Él va a permanecer. Escuche lo que le voy a decir, porque
Se lo voy a decir hasta el cansancio. La buena noticia de Jesucristo es que Él jamás ha perdido a ninguno de sus hijos. A ninguno, hermano. A ninguno de sus hijos. Se pierde solamente el que nunca fue. Según lo que nos dice el verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Así de que el texto lo que nos dice es: les escribo estas cosas sobre los que se engañan, pero la unción que de vosotros recibisteis permanece en vosotros y no tenéis. Estén conmigo en el verso 27, vayan todos al verso 27. Y vamos a leerlo literal, ¿ok? Vamos a leerlo literal. Vamos a leerlo literal. Vamos a literalizar. Usted sabe lo que dice la palabra literalizar. Vamos a obedecer el texto sin ir al contexto. ¿Ok? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Si literalizamos este texto, ¿qué está haciendo usted aquí? Si usted no tiene necesidad de que nadie le enseñe, ¿verdad? ¿Verdad? Si literalizamos el texto, hermano Rodolfo, ¿a qué venías, hermano? Tan a gusto que estás viendo Chabelo ahí en tu casa, bro. ¿A qué venías? O sea, si esto lo literalizamos, estaría diciendo, es que yo soy autodidacta, yo puedo aprender solo. Pero el texto no está hablando de eso, hermano. Por eso es que el texto tenemos que unirlo al contexto de lo que y saber cuál es la causa y el motivo de por qué nos está escribiendo esta carta. Sí, el texto nos dice, sí, pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. ¿Qué? ¿Que nos enseñe qué cosa? Bueno, este docetismo que estaba dañando a la iglesia. Pues, usted no tiene necesidad de eso, usted ya tiene la verdad. Lo que el apóstol, el viejito les está, yo me lo imagino al pobre ahí apenas paradito, ¿verdad? Pero lleno de pasión y de fuerza. Dice, no tienen necesidad de que nadie les enseñe nada, ya no tienen, ustedes ya lo tienen, ya lo saben, el Espíritu Santo está dentro de ustedes, ese docetismo del diablo es incorrecto. Cristo vino, yo lo vi, o sea, yo lo vi. Llega un momento donde el apóstol Pedro, me iba a ir a ese texto, pero donde el apóstol Pedro expresa unas palabras preciosas acerca de lo que él pudo ver en compañía precisamente de Juan. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, o sea, ellos lo vieron, nosotros lo vimos. No me digas que no era, yo vi eso. Yo escuché, yo estuve cuando Cristo fue crucificado, cuando se oscureció y no fue un eclipse, porque un eclipse no pasa en esos tiempos. El eclipse no pasa en ese mes. No fue un eclipse no puede durar tanto tiempo, un eclipse dura fracciones de minutos únicamente, no dura horas. Lo que pasó allí fue la manifestación gloriosa del Hijo de Dios, que hasta el mismo soldado cayó rendido a sus pies. Aleluya. Lo que está diciendo Juan es, ustedes lo tienen, ya lo tienen, no vayan en pos de otras enseñanzas que son falsas, ya lo tienen. Pero el apóstol Pablo nos habla de que hoy en día hay muchos que tienen comezón de oír. Es más, vaya conmigo a Judas, ese se lo doy gratis, Judas, ahí atrasito, Judas, verso, déjame lo encuentro, creo que es el verso 16, fíjese, estos, se refiere a un grupo de personas, Jorgito. Estos son murmuradores. Escuche, pastor. Querellosos. La palabra querellosos es persona que siempre está peleando, pero con quejas. O sea, que siempre se está quejando y hace un pleito. Ay, a mí me tocó esta silla negra. Yo quería la otra silla negra, pero no esta silla negra. El marido cuando le echan lonche, ¿verdad? Enojado el marido porque le echaron huevo con frijoles y él quería frijoles con huevo. O sea, querelloso el viejo, ¿verdad? Se refiere a una persona, dice, estos son murmuradores. ¿Usted entiende la palabra murmuración? ¿La entiende? ¿Sí entiende la palabra murmuración? ¿Sabe, hermano, que hoy en día hay niños murmuradores? Yo lo he visto.
Hermano, está conmigo. Se lo estoy diciendo para que eduque a sus hijos. Hay niños murmuradores. Usted les dice algo y se van. ¿Quién sabe qué se van diciendo ellos? Murmurando, no sé qué cosa irán. Si fueron un chihuahuilla, de esos chihuahuillas que ustedes se van en contra, ¿verdad? O sea, se le quiere echar encima, se van en contra por ladrando. Murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca, eso es lo que está diciendo, habla cosas infladas, adulando ¿a quién? A las personas. ¿Para qué? Para sacar un provecho. Juan está diciendo, ustedes no tienen necesidad de algo nuevo, no lo tienen necesidad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced. Es la misma unción la que te hace que permanezcas. Y ahora, hijitos, permaneced en Él. ¿Para qué? Para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Permanezcan. Permanezcan para que no se cierre la puerta. Permanezca. 29. Si sabéis que Él es justo. Si sabéis que Él es, si sabéis que Él ha probado que todo lo que ha dicho lo ha cumplido. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido